sábado 22 de enero de 2022. Estamos en nuestra reunión de coordinación editorial semanal de Jugo de Caigua. Mi nombre es Gustavo Rodríguez y estamos, hay quórum, hay jugueros aquí conectados. Pido anticipadas disculpas porque estoy más bruto de lo usual. He dormido mal, tomé más melatonina de la que pensaba y de verdad estoy medio zumbado. Más de la cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Hugo? Vamos a empezar por Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, que ya tiene tema ya. Ya tiene tema. Empecemos bien. Diría bien, pero la verdad es que yo estoy muy furioso también, así en el tenor de tu columna de hoy, Gustavo, de hoy sábado. Sí. Pucha madre, qué rabia, caramba. Qué mal que ha manejado Repsol todo lo que pasó. Y qué mal también el gobierno, y qué mal también están todos los que tienen algo que hacer dentro de esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que, pucha, unas canastas son la respuesta a la crisis de los hogares en toda esta zona, ¿no? Una canasta, además, ni siquiera se sabe con qué periodicidad, por cuánto tiempo, de qué montos, no se sabe nada. Y no se tiene nada. Justamente entonces, una de las columnas que tenía pensado escribir es algo así como un recuento de cuál debería ser la compensación justa para los damnificados de esto, ¿no? O sea, la mirada económica a esto. ¿Cómo compensar a los damnificados? A los pescadores, a los que viven alrededor, a los que no viven alrededor, pero también les llega a impactos de todo esto, las cevicherías, los consumidores de pescado, o sea, pensar en todas las posibles ramificaciones que esto tiene, que son muchísimas. Aquí entra el famoso efecto mariposa, ¿no? Butterfly effect. Y esto puede tener impactos en múltiples cosas y tratar de pensar en una cuantificación económica de eso. Esa es una de las columnas que tengo pensadas. Lo otro sería volver a lo que ya había prometido la semana pasada y no hice, que es hablar de la inflación y cómo es que la inflación golpea a los pobres. A donde te lleve la rabia, Hugo. Creo que Natalia quería intervenir. Sí, qué raro, ¿no? Metiendo mi cuchara como siempre. Dos cosas. Una sobre la inflación, que es un temazo, y cómo la inflación es un impuesto a la pobreza, ¿no? Porque quienes pueden protegerse de la inflación siempre son los que más tienen, y los que más tienen siempre tienen maneras de que esto les duela menos. Entonces, eso es un punto. Es como es cuando también hay devaluación. La devaluación también es un impuesto que golpea, o es una forma que golpea mucho más a los pobres. Esa por un lado. Pero por el otro lado, yo lo que sigo rondándome la cabeza con todo este tema de Repsol, y no sé si voy a escribir de eso o no, la verdad que todavía estoy en duda, porque Sharon ya lo tocó, es el tema de que esto pasa todo el día, todo el tiempo, a cada rato, y no nos importa. Tengo una amiga antropóloga, que es Marta, que vive en Nueva York, pero viaja muchísimo, y lleva por lo menos 15 años despotricando a todos los vientos de la cantidad de niños que tiene que ver recogiendo petróleo en la Amazonía, cómo tienen que vivir y comer en los lugares contaminados, y a la gente no le importa, y a nadie le importa, y al gobierno no le importa, y a Repsol no le importa, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando nos toca en la cara? Ahí sí nos importa, ahí sí nos duele, ahí sí que qué horror, que no puede ser. Esto pasa todos los pinches días en el Perú. Es un tarate ecológico, ¿no? Esa es la analogía. Un tarate ecológico, ¿no? Y si la refinería hubiera estado en vez de en el extremo norte de Lima, en el extremo sur de Lima, ni te digo lo que sería. Todas las playas de Asia, San Bartolo, Punta Negra, o sea, sería mucho más brutal de como lo estamos viviendo. Es tan sencillo de cómo te toca en la cotidianidad, ¿no? Ahora, también es cierto que, obviamente, cuando esto pasa en una comunidad perdida en el Amazonas, la densidad poblacional afectada no es la misma densidad poblacional que en Ventanilla. Eso me queda también muy claro. El número de personas afectadas, como dice Hugo, económicamente, no es la misma, y la cantidad, digamos, de pesca que tienen ahí es para subsistir las personas de la localidad, no es como un terminal pesquero. Sí entiendo que hay una diferencia en el número de personas implicadas. Y entonces que también hay una cuestión de volumen, ¿no?
Y también estamos hablando, pues, de la Pampilla, pues, es en la Pampilla que ha sido el drama, ¿no? ¿No? Sí. Es que así exactamente la Pampilla, que es un lugar, pues, que está al lado del mar, o sea, ¿cómo no puede estar más protegido? ¿Cómo no puede haber más, qué sé yo? Pero sí, hay muchas vueltas ahí, no sé, me parece, Hugo, que cuantificarlo económicamente es importante, eh, pero también es extraño, ¿no? Porque por un lado dices, bueno, entonces, ¿por qué no nos importan los otros sitios? ¿Porque económicamente no nos importan? Porque económicamente no nos hace diferencia. O sea, de alguna manera estoy de acuerdo con que es importante hacer ese cálculo, pero hay un peligro también en ese cálculo de decir, importa más porque nos cuesta más. Porque al Sí, final, que a alguien le caiga petróleo en donde vive es igualmente horrible. Mira, sí. de No, pero... repente, dale, No, dime. dale, Gustavo. No, que no sé si tú llegaste a ver una película de Netflix que se llama ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale? Ujú. No, yo no la he Que visto. está basado en hechos reales, o sea, después del 11 de septiembre se venían demandas horrendas contra las aerolíneas, contra el Estado, y se contrató a un abogado experto en tratar de calcular, ¿no?, cómo indemnizar a la gente. Entonces, este abogado y su equipo se empiezan a hacer preguntas que usualmente no se hacían, ¿no? ¿Cómo cuantificas una vida? Entonces, por ahí chequearla, verla, te ayuda también a Bueno, eso también afinar el se, artículo. incluso en el Perú con la compensación que reciben los Ujú. familiares de las personas que sufrieron de violencia política en el Perú. Se ha llegado a una cifra, y la cifra me parece que es bastante irrisoria. Y lo otro que devela esto es que de verdad, o sea, nuestro país tiene todas los bolos en contra, todos los goles en contra, o sea, todo en contra en caso de que haya un desastre. O sea, le pase al Perú va a magnificarse por 10 debido a nuestra informalidad, debido a nuestra al quechuchismo que tenemos, Es un porque poco lo que pasa con los huracanes en el Caribe, ¿no? O ujú, sea, toca un huracán y toca en Cuba, y bueno, pues hay damnificados, hay problemas, qué sé yo, pero no hay una cantidad pues, de muertos. Pasa el mismo huracán por Haití y mueren miles, y no hay nada que hacer, y es un desastre, claro, porque no hay Estado. O sea, nos podrá gustar o no gustar la dictadura cubana, en mí particularmente me parece una dictadura tremenda, pero están organizados, pues. Llegas a ujú, Haití y no hay nada, nada de nada. Si llega a Jamaica, es como entre Haití y Cuba. ujú, Y depende, si llega a las Islas Vírgenes Británicas, o sea, como que, porque los desastres naturales tampoco ocurren en un vacío, ujú. chocan con una realidad social que existe, política, social, económica, preparación. Sí, más que el desastre mata la desorganización, ¿no? La falta de institucionalidad. Sí, bueno, y eso en Estados Unidos se ve de una manera terrible porque los estados son muy diferentes. Ujú, Como cada estado encara las cosas es diferente. ujú. Sí. Bueno, Hugo, entonces, sí, lo que te mande las tripas, en Ujú. serio. O sea, yo creo que esto, o sea, debería ser un punto de inflexión lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, mientras más bulla hagamos, mientras más empujemos el tema, mejor, en serio. Alejandra levantó la mano, muy acomedida ella. No, justo, como estoy en el celular, iba a decir que justo hoy estaba leyendo que es la primera vez que el Ministerio del Ambiente es el que puede denunciar a la empresa. En Mongabay Latam estaba poniendo eso que hasta el 2019 solo podía ser gobiernos regionales o organizaciones o supongo que ONGs, que es la primera vez, y estaban diciendo que estaban considerando, por ejemplo, el factor turismo, otro, o sea, más allá de solo el área derramada, sino el impacto, y estaban hablando de 60 millones, pero que no saben porque todavía no se puede saber cuál es el impacto real, ¿no? O hasta dónde va a llegar, porque ayer estaban hablando que hasta Barranca ya están llegando algunos animalitos afectados, pero no sé si había llegado crudo, ¿no? Ah, Hoy vi un testimonio desgarrador, o sea, pero también lúcido, de un pescador en el norte, en el programa de Josefina Townsend y Renato Cisneros, Yo ¿no? también lo vi. Y verlo es decirte, son 200 familias, al menos en esa zona, y me dicen, me han quitado la libertad. O sea, ¿cómo cuantificas eso? O
sea, yo tenía Eso, una no hay relación número que con haga el mar. match. O sea, yo me vivía mi vida saliendo a pescar, ¿no? En comunión con el mar. Y de pronto me han quitado eso y me obligan a esclavizarme, o sea, a trabajar para la empresa que quiere que limpie sus cagadas, como yo lo pongo. Él no lo dice así, él es muy elegante, yo lo pongo así en mi artículo. Ujú. Es de verdad, Pero eso es lo que las empresas están enervante. acostumbradas a hacer, Gustavo. Es lo que vienen Acostumbradas. haciendo hace 15, 20 años, 30 en toda la Amazonía del Perú. Y nos importa Exactamente. 3 cuernos. Ujú. Y no De acuerdo. solamente lo hacen con pescadores, lo hacen niños. Sí, Niños exactamente. sacando el petróleo con No, botas de jeve. Exactamente. Sin Dicho sea de paso, mascarilla, sin protección, sin nada. Y eso lo hacen las empresas. Y dicho nosotros sea, llenamos el tanque de nuestro carro y seguimos el camino como si no pasara nada. ¿Y qué vamos a hacer? dicho sea de paso, compren en Buen Salvaje, Guerras del Interior de Joseph Zarate. Un libro que de Sí. verdad, o sea, se zambulle en esa brea infecta. ujú. Ese Bueno, capítulo de Joseph sobre los niño. niños No, que no, recogen no, el no, no. petróleo es impresionante, Ujú. Sí. impresionante. Bueno, hoy, bueno, empezamos, no empezamos con risas esta vez y es que claro, la cosa no está para reír, ¿no? Pero bueno, maticemos, sigamos. Natalia Sobrevilla Tú chequea el nos ha café. sorprendido últimamente Tú mostrándonos chequea el café. fotos de panes maravillosos que ella sabe Tú hacer. chequea Yo el no café. sabía que eras una panadera. ¿Ah? No, báñate, pero no. Uy, Dante, estás con el micrófono abierto, ya, ok. ¿Cómo estás, Nata? Está Ya, muy bueno, bien. ya sabemos cómo estás, pero bueno, te veo bien, es bonito verte sonreír. Sí, sí, no, he estado haciendo pan, ese es uno de mis pasatiempos, es un pasatiempo que adquirí en la pandemia cuando Dante me entrevistó para Puesto de Confianza, le conté cómo había sido toda mi aventura panificadora. Y lo más gracioso es que a mí nunca me ha gustado mucho el pan, pero el proceso de hacerlo siempre me fascinó. Hacía un poco de pan con una tía cuando tenía como unos 13, 14 años. Y ahora con la pandemia dije, no, esto es lo que yo quiero aprender, quiero salir de la pandemia con algo así que siempre quise hacer. Y me encanta el proceso y me gusta seguir los pasos y por supuesto tengo miles de comensales felices. Ayer estaba uno de mis hijos con sus amigos y se han tragado el pan. Yo pensé que iba a durar hasta el martes y ya se acabó. O sea, pero ¿te gusta ya el pan? ¿Al menos el que tú haces? O... Sí, sí me gusta. O sea, como pan o no como pan me da casi igual. Ah, mira tú. O Nunca, sea, nunca ha sido. el tuyo es un acto libre de egoísmo. O sea, tú entregas A mí pocas cosas amor. me gustan más que cocinar para otros. Ajá. O sea, Claro, para mí claro. cocinar es eso, siempre ha sido, además siempre ha sido una cosa para eventos, para fiestas, para gente. Cuando me fui a vivir a Austria, la primera vez que me fui de un tiempo largo de Perú, hacía galletas y tenía galletas que salían desbordaban y desbordaban y no tenía quien dárselas. Llevaba mi clase de alemán y llevaba con galletas y al final dije, no, pues mejor me dedico a la costura porque si no me voy a tragar todas estas galletas. Efectivamente me dediqué a la costura, pero es que me gusta el acto de creación de estas cosas efímeras. Hay algo que me entretiene mucho de eso y el proceso, me gusta el proceso. Ujú, Ya. Oye, yo creo mucho esto que acabas de decir, de cocinar es dar amor. Cocinar es dar amor, pero con todo, sí. ujú. Siempre ha sido para mí y también que yo siempre fui repostera desde chica en mi casa, siempre empecé a hacer galletas desde que tendría pues no sé 4 o 5 años y siempre era una cosa muy comunal, escrito sobre eso y hacía alfajores, era el cumpleaños de mi papá o de mi abuelo y hacía 100 alfajores. Siempre me ha gustado ese tipo de cosas, pero cuando me fui en ese mismo momento no sabía ni hacer arroz. Entonces llamaba a mi mamá y le decía, a ver, explícame cómo es. Y ella me explicaba cómo era el punto correcto, después tenía un par de libros de cocina y aprendí así de cocinar salado, que también me encanta. Y me encanta experimentar. Y durante la pandemia hacía festivales de países. Una semana entera comida japonesa, otra semana comida china. Así porque me aburro si no. Ahí tienes algunos pendientes, entonces siendo un país que trae el Perú y la región América Latina también, o sea, la historia del pan en el Perú, las comidas, ahí
hay filo también. Sí, Pero- sí, siempre hay algo que decir, ¿no? Antes se comían muchos chupes. Y Ajá. hasta mediados del siglo XIX los viajeros siempre decían que la comida era incomestible, que era muy picante y que Ujú. todos comían del mismo plato. Ah, mira. Sí, que la costumbre inglesa de que cada quien tiene su plato en la mesa aparece a mediados del siglo XIX, tanto en Chile como en Perú. Qué dato ese, ¿eh? Sí, eran comidas comunales. Y eran guisos, más que nada, lo que comían muchas papas y ají de muchas cosas. Es poco fotogénica la comida peruana. En todo caso, la comida criolla, ¿no? La casera, ¿no? Sí, Es bien, hay que hacer magia para que luzca bien. O sea, un caucao, un ají de gallina no luce tan, digamos, no lo pondrías. Si fueras un estilista de cocina, no lo pondrías como platos banderas para atraer visualmente. sí, Ujú. sí, pero no sé si voy a escribir sobre eso. La verdad que la semana pasada no dije de qué iba a escribir, hice trampa porque entretuve a todos con lo que estaba escribiendo esa semana. Y esa semana la verdad que no sé, tengo todavía también bastante indignación por el tema este, pero a mí de verdad que lo que más me indigna es este asunto de que ahora sí nos molesta. Ujú. Pero eso es lo Mm. que Caruña escribió el jueves, entonces estoy viendo por dónde voy a buscarle Estás hablando de lo que vas a escribir para ese domingo, ¿no es cierto? para mañana, sí, porque todavía no lo he escrito y además no tengo idea qué voy a escribir. Así que Dante, no te sientas mal que llegas a la reunión sin saber, porque a mí me toca escribir en la próxima hora y Ya. no sé, y la vengo rumiando, la vengo rumiando, la vengo rumiando. Por ahí, no, ejemplos de cómo hasta que no pasan en Lima las cosas, no nos ponemos así, ¿no? O Estaba sea, pensando como algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. algo así. Sí, sí. Es Bueno, más por ahí. ya. Y es que Este, la estrategia de hacerse el muertito, que es lo que han hecho en todos los derrames pasados, ha funcionado antes, ¿no? Pero siempre funciona. Y es lo que Siempre. intentaron hacer hoy, al inicio, ¿no? Claro, dijeron, Ujú. no, se ha salido un poquito de petróleo. ¿Cuánto dijeron que eran 7 galones? No 7 sé. galones, ni un tico, Ni un- ni el tanque de un tico. No te pases. Además, ¿qué creen? ¿Que van a tapar el sol con un dedo? Ujú. y la indignación que ha provocado las declaraciones de la jefa de imagen institucional, no sé qué, que salió a decir que ellos no eran responsables, pero a mí lo que más me molestó no era lo que decía, sino cómo lo decía. O sea, lo decía era como así, medio cínica, ¿no? O sea, su actitud no era de, puta, sí, qué lástima lo que ha pasado, ¿no? Sino era como ir a la defensiva y nosotros no hemos hecho nada, ¿eh? O sea, era como bien horrible lo que decía. A mí me llama la atención como fenómeno, no digo que me parezca nada censurable, pero me parece, siempre me llama la atención no solamente que, que, que convoque a los limeños un asunto como este, porque ha ocurrido en Lima, y como me parece buenísima la observación de Gustavo de porque ha pasado de Ancón para el norte, porque si pasaba 100 kilómetros al sur, o sea, si pasaba en Asia, esto hubiera sido otra cosa, estaríamos hablando. O sea, ya Hecatombe. hubieran vacado, creo, a Castillo. Sino también que la solidaridad se expresa solamente cuando está, o sea, esa solidaridad que es bonita, nunca va a ser mala la solidaridad, pero me refiero a esa solidaridad de clase media, ¿ya? Juvenil, si se quiere, también sucede cuando el fenómeno ocurre cerca. O sea, Mm. es bien improbable que si hubiese sido, o sea, no sé si es muy improbable, pero y repito, no estoy criticándolo, ¿ah? No me parece algo malo, pero sí no me deja llamar un poco la atención que se despliega memes y vainas y no sé qué, y cadenas de ayuda, plata, la gente que va, y lo que sea, porque ha ocurrido acá, cerca. Y porque digamos que eso hasta se convierte en algo como medio trendy, ¿de acuerdo? Entonces ya, pero si hubiese ocurrido en Como otra ocurre parte que todo quizás el no sea, tiempo. Como que no ocurre todo sea el tan, tiempo. claro, o sea, ya lo sé, pero vamos a suponer que efectivamente sucede algo escandaloso en la selva, ¿ya? O sea, algo que verdaderamente es escandaloso y que ha sido cubierto, digamos, ¿no? Incluso eso me parece que tendría que cubrir algunos factores de sex appeal para poder jalar a la gente de que los jóvenes de Lima se preocupen por ello. No sé cómo explicarlo, o sea, pero... Los animalitos. O sea,
Sí, pues los Sí, animalitos, viene el pingüinito la cosa sí, esa, la brea sí, esa. sí. O sea, y Tu yo pienso paiche con que brea no llevan a tanta gente. es un desastre fotogénico, además, por eso. Entonces, no sé lo que quiero decir, pero lo que sí me llama la atención es ese asunto y no sé si sería oportuno, o sea, que sea el momento de que si hay efectivamente una voluntad, vale la redundancia, de voluntariado, o sea, de ayudar, lo que fuera, a lo mejor es en momentos de paz o a propósito de una cosa de estas, que se muestre las posibilidades que hay de que la gente ayude, digamos, ¿no? Y no esperar necesariamente que ocurra un desastre como este, ¿no? O sea, yo creo que las personas, sobre todo los jóvenes, tienen ganas de ayudar, tienen ganas de hacer cosas y que les alimenta el corazón, etc. Pero a lo mejor es ahora el momento en que se pueden centrar y convocar esas cosas, ¿no? Eh, eso en realidad no estoy diciendo No, nada. no, pero No, sí, Dante, No, ahí no, no. tienes el germen de un artículo, por ejemplo, porque eso también lo relaciona como la energía de los jóvenes. Obviamente está ahí en posada, ese magma está listo para salir apenas huelen la injusticia, ¿no? Pasó con Merino también. O sea, fue Sí. necesario eso para que esto aflorara. sí, yo Mm, respecto a eso me he mantenido un poco al margen porque yo estuve cuando fue el fenómeno del niño en Piura y yo me mm. encargaba de las donaciones, de la comunicación de las donaciones, ¿ya? Y no saben lo asqueroso que pueden ser las marcas. O sea, literal, pero no salió mi banner, pero mi banner, y es como, Uy, amigo, qué todas ala. nuestras casas están inundadas, o sea, ni siquiera llamaban a preguntar. Había pocas marcas que cuando llamaban decían como que tú estás en Piura, estás bien. No, les importaba tres pepinos, si no salía el banner, era un escándalo. A veces decíamos, pero es que no hay cómo traerlo. Decían, no, yo llamo a mi amigo el FAB y me ponen en un helicóptero. Y era como, no, pero trae, o sea, sinceramente no. Entonces, ahorita pasa un poco lo mismo, no en tamaño, no, o sea, no tan grande, pero ahí lo peor es que si tú dices, oye, hay que saber ayudar, tal vez no es lo mejor llevar comida a esa área, la gente se te salta encima porque dice, ay, pero tú no estás haciendo nada. Y es como, no, amigo, en verdad tienes que saber ayudar, porque lo que puedes estar haciendo es bloquear tal vez la única avenida. Eso pasó también en Piura. Todo el mundo quería llevar el almuerzo directamente y murió una señora porque tuvo un accidente en la carretera y la carretera estaba bloqueada de todos los que querían llevar el almuerzo así de forma personal, ¿no? Y esto yo creo Claro, claro, que ahora el fin claro. de semana va a aumentar. Igual, por ejemplo, un montón de gente me está preguntando sobre lo de la recolección de cabello. Y yo no he dicho nada porque así el cabello absorbe el petróleo y a quién va a ir a dejar el cabello, quién lo va a retirar, dónde lo va a poner. O sea, es más allá. Y en verdad, en Perú lo peor es ser pinchaglobos porque te cancelan de negativo. Pero es que yo sí me hago esas preguntas y si no veo la respuesta, yo no lo comparto, porque en verdad pienso que a veces la solución puede ser peor que el problema, ¿no? No digo que sea en este caso lo del cabello, puede ser que sirva, pero yo no lo sé y siento que no hay suficiente información, ¿no? Y entonces, un montón de gente compartiendo lo mismo y también siempre hay gente que se aprovecha, o sea, siempre hay empresas que se aprovechan y todo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. pero en lo que acabas de decir, Alejandra, también se reafirma algo que Natalia mencionó de alguna forma, ¿no? Que cuando estamos acostumbrados secularmente a que no hay un Estado que nos organice, o sea, nosotros salimos a la loca a tratar de De hacerlo a hacer nuestra cualquier cosa. manera y el caos sale, así como salieron las combis a las calles a tratar de transportarnos a todos y así como salimos a invadir terrenos y a poner nuestra propia infraestructura porque nadie nunca nos ordenó. O sea, esto es eso, falta de organización e institucionalidad. Pero es que justamente eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú tienes en otros países una estructura estatal o paraestatal que organiza ese voluntariado, existen planes de contingencia, existe orden, existe, a ver, estos son los puntos de acopio, ¿quieres ayudar? Eso es lo que puedes hacer. ¿Cómo puedes ayudar? Puedes ayudar así, 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 así. Pero aquí es efectivamente, como dice Ale, la gente dice, ay, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? Entonces voy a cortar pelo, entonces voy a llevar. ¿Qué va a llegar las personas con su bolsita de su pelo cortado? ¿Y a dónde lo van a poner? ¿Y cómo se va a juntar? ¿Y cómo se va a organizar? Es como que esto requiere pues una organización muy estructurada. No, Y el pelo va a terminar en Sudáfrica siendo, ¿no? De pelucas, ¿no? Pero el pelo peruano es muy apreciado en otros países, ¿no? Para hacer pelucas. Escucha, debo Me, imaginar que me también enteré hay una viajando especie eso. como de
de porno de la ayuda, ¿no? O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando había la Teletón y la gente le gustaba ir a la Teletón? O sea, le gustaba salir en la tele un momento dando, ¿no? O sea, y las marcas lo mismo, ¿no? O sea, no es yo aporto discretamente, ¿no? Es yo aporto y haces un poco de show off, ¿no? O sea, es como, o sea, vamos a mostrar que estoy ayudando, ¿no? O sea, y yo creo que la gente le pasa un poquito lo mismo a un nivel más discreto y más y no tan, digamos, malicioso, sino quieres, pues, o sea, quieres ver de paso la tragedia, crees que tú yendo a Ventanilla vas a ayudar, o sea, y la verdad es que no, como dice Ale, quizás más estorbes un poco, yendo, ¿no? Desplazándote, ¿no? O sea, no ayudas tanto como podrías ayudar depositando 100 soles, digamos, a una cuenta que hubiese, y así estás ayudando de una manera más efectiva. Quieres ver también la desgracia, ¿no? O sea, o peor aún, crees o quieres sentir que tu ayuda es más valiosa cuando la verdad es que no, pues o sea, más valioso sería que lo canalizaras a través de otras cosas, ¿no? Estoy siendo como un poco mala onda, ¿ya? Pero No, porque yo entiendo... estoy totalmente de acuerdo contigo, Dante. No tiene nada de mala onda. La vieja frase de que más ha ido el que no estorba, nunca tan bien dicha. Sí, Ahí pero también, también hay gente, hay personas, y ahí sí no me refiero a las marcas, no me refiero, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? O a los chicos, a los adolescentes, y tú. Que incluso puede ser el primer desastre ecológico al que se han enfrentado. Entonces, y ahora hay, no sé, pues otros medios para conocerlo, ya no es solamente la tele, sino que ahora, ¿no? Full redes, etcétera. Y entonces, a lo mejor tienes una querencia de ayudar, ¿no? O sea, hay un impulso de ayudar y crees, porque lo has visto a lo mejor en otras partes del mundo, entonces tú crees que vas y ayudas. O sea, aquí lo que sucede es que o sea, se enfrentan, digamos, este impulso juvenil, natural, vital de ayudar, de sentirte conmovido por algo que además es un poco, como decía antes, no sé si de moda, pero digamos ¿no? Como trendy, es lo ecológico, etcétera, contra una inexperiencia o una nula educación del voluntariado, que es lo que tú decías hace un segundo, ¿no? No hay un ministerio de las juventudes, por ejemplo, que pueda canalizar y decirles, bueno, chicos, ya que ha ocurrido esto, no solamente les voy a decir lo que tienen que hacer ahora, sino que a partir de este momento, los que quieran ayudar de aquí al futuro, puedan prepararse de esta manera, así se hacen estas cosas, bla, 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 ¿no? O sea, me parece que podría ser una oportunidad, digamos, para canalizar todas estas cosas, ¿no? Eso. sí, yo creo que el MINAM, o sea, por ejemplo, algo que se necesita un montón en estos casos es censar a la población, ¿no? ¿Cuánta gente es afectada? Y esa es obviamente la tarea menos sexy que pueda haber, ir a censar, ¿me entiendes? Pero eso probablemente va a ser muy necesario y lo van a tener que empezar a organizar. Y eso a mí me parece parte del problema que Repsol no sea responsable. Para mí ahí empieza todo, porque Repsol ni siquiera había puesto en sus redes sociales, no vayan a la zona, es peligroso. O sea, a mí en verdad me parece que Repsol tiene dos crisis, la del petróleo que ha soltado y todo el mal que ha hecho sin comunicar, ¿no? O sea, porque en verdad ellos podrían haber avisado desde el primer momento para empezar a censar, pero no, siguen diciendo que no son responsables que fue el volcán, ¿no? Entonces, ahí es un lío, ¿no? Entonces, yo supongo que el Ministerio del Ambiente va a empezar a organizar voluntarios, etcétera, ¿no? Porque en verdad se necesita alguien que centre toda esa información. ¿Qué pasa si un voluntario lo matan ahí? ¿Qué pasa si un voluntario se intoxica? O sea, ¿quién va a ser responsable de eso? Eso tienes que tener, cuando tú vas a hacer esas ayudas, tienes que tener un seguro. Por eso es que a veces las universidades son buenas, porque ya tienes seguros de accidentes, ¿no? Pero ahorita tú vas, y por ejemplo, los que han ido a llevar delivery, ¿qué pasa si se intoxican? Ellos no están en planilla en esa empresa de delivery. Entonces, ¿quién los va a cubrir? O sea, todas esas preguntas que la gente no se hace son súper necesarias, ¿no? Entonces, porque sí puede haber, como digo, una tragedia sobre la tragedia, ¿no? Claro. Dante está ahí. Una vez más es la informalidad. Es la informalidad, es la dejadez y también una vez más la crítica a la empresa privada. Porque también, por ejemplo, las declaraciones de Rosa María Palacios, ¡ouch! O sea, ¡ouch, ouch, ouch! Se ve feo, pero se puede limpiar. Defendamos a la empresa privada. Sí, pues ese es el discurso que sale. Ese es el discurso del neoliberalismo, pues.
Sí, hacen Pues un no, cagadón, pero bueno, pues ya, se limpia, total, ¿qué pasa? No pasa nada. creo Es que que fue un nuevamente, dislate. ¿Ah? Yo no estoy seguro de que, no quiero entrar a ese punto, porque me parece que no vamos a llegar a ninguna parte, pero me parece que fue un dislate más que fue una torpeza más que o sea, se leyó mal, quiero decir, pero no estoy Bueno, seguro. pero ¿Ah? justamente se leyó mal porque hay un contexto que te lo lleva a peor de leerlo así. Sí, que en sí, el sí, sí, fondo sí, es verdad, Dante, sí. pero en el fondo Dante también tiene razón. O sea, en Ya, el sí. fondo Rosa María también tiene razón. Efectivamente, hay un desastre, no es la primera vez que se derrama petróleo en el mar, no será la última si seguimos usando petróleo, no es el fin del mundo, hay que limpiar. Tiene razón en ese sentido, o sea, también pongámonos en contexto, o sea, no lo estoy diciendo como para denigrarla o lo que fuera, o sea, sí entiendo qué era lo que quería decir. Ujú, O sea, ujú, sí, sí, y además también estoy de acuerdo con ella, yo soy bastante cínica con esto, o sea, no creo que esto vaya a dejar de suceder, o sea, que nos haya pasado tan cerca, más bien, si tú ves cómo funcionaba la Pampilla, más bien cómo no ha pasado esto antes. ujú, ujú, ujú. Y además, efectivamente, los desastres naturales pueden afectar cosas que están muy bien planeadas y organizadas. O sea, cuando le reventó la cosa en Fukuyama, en Japón, estamos hablando de Japón, el país que tiene la mejor preparación contra los terremotos. Esas cosas las habían preparado para todo, pero aún así, pues, una hecatombe. Ujú, de acuerdo. O sea, Dante, si mientras los humanos intervengamos en el mundo, tenemos toda la posibilidad de meter la pata. pero Eso hay, es. exactamente, pero hay que intervenir el mundo sabiendo eso perfectamente, que puede ocurrir y que teniendo en cuenta que debes tener planes de contingencia a la altura, que es una de las cosas que a mí me da más rabia y que las puse en mi artículo de hoy. Pero yo no Sí, quería dejar de decirle a Dante que, Dante, creo que tienes un artículo ahí en ciernes ya, con todo lo que has dicho y lo que has reflexionado. Pues ¿Tienes no lo ahí? sé, ¿ah? Porque no lo sé, no, quizá, pero creo que no lo sé coger. Entonces, Ujú. además de aquí al viernes todavía falta mucho. Sí, sí, sí. Exacto, de aquí el viernes ya sabes, cuando planeo algo siempre, o sea, cuando menos termino escribiendo de un tema es cuando más lo planeo, ¿no? Entonces, Eso también, ahora voy a hacer así de defensa de lo indefendible, para defendernos a Dante y a mí, que es difícil cuando faltan tantos días para tu artículo. O sea, yo estoy recién escribiendo mi artículo para mañana, que cuando las personas que nos están viendo ya van a haber visto esto, ya es como, ya van a haber leído lo que ya haya decidido escribir. Pero pensar en qué está pasando en el Perú el próximo domingo, es como el domingo pasado yo escribí un artículo hermoso sobre el mar. Y en algún Ujú. momento le dije a Timmy y a Gustavo, hay que poner algo porque ha habido este desastre en Tonga y el oleaje Ha anómalo. habido un oleaje, sí. Y entonces eso ha sido el domingo. Mira Sí. todo lo que ha pasado. claro, Yo podía el sábado pasado decir, bueno, yo voy a escribir sobre, no sé, qué bonito que es el mar. Y claro, 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 claro. Y el Sobre, mundo viene el día siguiente y te dice, oye, qué desatinado tu artículo, qué mal momento para escribir ¿no? La este, realidad viene y te dice, ¿de qué estás hablando, oye? Qué sí, no bonito sé es si el mar. ustedes siguen, hay un cómico argentino que se llama Guillermo Aquino, que a mí me da mucha Extraordinario, risa. extraordinario. Guilla Aquino. Y Aquino es genial. Y entonces le escuché una entrevista el otro día y dijo algo que es precisamente para esto. Dijo que trabajaba por muchos años en una redacción de una cosa de televisión y tenían que sacar la noticia. Entonces, que ya estaban las noticias y los últimos 15 minutos antes de que empezara el programa, se moría Menem o se moría Cerati o le pasaba, o sea, y claro, en los últimos 20 minutos, en la última hora, ya tenían todo listo preparado, pero el programa no podía salir al aire sin lo que acababa de pasar. Entonces, lo que hacemos nosotros no es tan periódico, obviamente, escribimos semanalmente, pero sí es difícil pensar desde un sábado a no mañana, sino el próximo domingo. Una semana es muy larga, en el Perú más larga todavía. pasa igual. A veces pienso que el venir aquí a juntarnos y hablar de lo que pensamos escribir es una excusa finalmente, ¿no? Un Sí. poco para pasarla bien, vernos, y otro poco porque creo que más interesante que decir de qué vamos a hablar es cómo podemos reflexionar acerca de los temas de los que podríamos hablar, al margen de si al final no se escribe sobre ellos, ¿no? No, ojo que a mí me ayuda muchísimo, sobre todo cuando hablo de lo que voy a escribir para ese mismo momento, porque yo me salgo ganando, porque hago la reunión y de ahí me pongo a escribir.
Pocas veces, antes más, pero ahora cada vez menos, escribir artículos antes de la reunión. Ajá. Yo, por ejemplo, tenía previsto escribir de otra cosa, ¿no? Y resulta que ya me invadió la rabia y terminé publicando hoy este artículo que Claro, se titula Rabia. Pero claro. probablemente, y tengo ahí guardado, escrito hasta la mitad del artículo que pensaba lanzar hoy, y es inactual, creo yo, y puede servir, ¿no? Tiene que ver sobre las distintas tipos de inteligencia, la neurodiversidad que existe, ¿no? Y probablemente lo relacione con la currícula por competencias del Ministerio de Educación, que yo no sé por qué no se promocionó en su momento como debe ser, ¿no? O sea, pero ese tema va a estar ahí flotando seguramente, a menos que ocurra otra cosa como decimos. Bueno, pero es que ahí a ti, Gustavo, te toca el día que salió tu columna, es que nos reunimos. Ujú. Entonces Sí, esa reunión para ti ya no es, porque eso sirve, sí, digamos, me sirve de a mí para adelante. Claro. exactamente, exactamente. Y para Pero Dante es digamos, más difícil porque, o sea, él acaba de escribir viernes claro, y todavía le falta para el viernes. Es como, uh-huh, Sí, no, y me olvido, ¿ah? O sea, si no aparece algo como, por ejemplo, lo que escribí para el viernes era a propósito de una conversación que tuve el jueves, o sea, perdón, el miércoles, ¿no? Yo escribo los jueves, el miércoles tuve una conversación, estaba en La Rebelde y estaba Manuel Velarde, entonces hablando con Manuel Velarde, era que, y entonces dije, ok, en caliente vengo y lo escribo y ya, ¿no? Este asunto del arrastre y el peligro de que no solamente solo sea, que salga López Alía alcalde, sino que repita el efecto Muñoz y meta 13 alcaldes que nadie los eligió, sino que simplemente por arrastre los meta. Entonces, ¿no? Bueno, y reparar en este asunto de que todos son de derecha, menos Belmont, que Belmont es cualquier mamarracho, entonces no va a salir nunca como con Perú Libre, etcétera, ¿no? Entonces, es preocupante y nos estamos haciendo todos los locos con el asunto de los alcaldes y es ahorita, es en octubre, ¿no? Entonces vamos a olvidarnos todos y todos se va a ir al traste nuevamente, ¿no? igual con Pero los bueno, gobernadores. claro, claro. Entonces, pero sí, yo había pensado de escribir sobre caminar, entonces, si la realidad me deja en paz, pues terminar. Aparte, ayer o anteayer se ha muerto Thich Nhat Hanh, el monje budista, sí, el que precisamente escribe sobre caminar, ¿no? Entonces, no sé, por ahí que ese es mi tema, ¿no? dale, Había dale. otro tema que también me encantaría haber escrito, pero o sea, que se pasó, ¿ya? En realidad eso hubiera sido mi tema de la semana pasada, que es que fueron 100 años de Patricia Highsmith, y yo amo a Patricia Highsmith, o sea, la 100 amo, años, sí, o sea, 100 años o sea, ella hubiese cumplido 100 años, ¿no? claro, claro. Entonces, Wow. entonces más allá de sus novelas y toda su historia y su propia vida, qué sé yo, y que luego se ha revisado Salió constantemente. cartas hace poco, ¿no? No salió nueva carta. Exacto, exacto. No, yo tengo una biografía de Highsmith que es maravillosa, pero, por ejemplo, hace poco, no hace poco, hace relativamente poco se ha revisado su vida a propósito del estreno de Carol, por ejemplo, ¿no? El Claro. tema del precio de la sal, ¿no? Pero además hay unos textos de Patricia Highsmith que si uno los replantease sería una especie de libro de autodaño. Que pueden salir de Suspense, por ejemplo, de su libro Suspense, ¿no? Que es su ensayo sobre suspenso. O sea, hay la mentalidad de Patricia Highsmith que se ve reflejada en sus novelas, qué sé yo, es interesantísima, fascinante, ¿no? Entonces, da para escribir algo sobre eso, sobre el pensamiento Highsmith, por ejemplo, ¿no? Que es bien bonito, es bien interesante, bien curioso. Pero no, ya se fue. Te estoy contando porque, no sé por qué le estoy contando, pero lo más probable es que escriba Tiene que ser una fecha, ¿no? No tiene que ser una fecha particular. Sí, es verdad. Pero creo que si escribiese algo, escribiría eso, o sea, no, que escribiese algo, voy a escribir algo, creo que va a ser sobre caminar. Buenísimo. Además, siempre es bueno idear, ¿no? Está bien. Sí, Por algo somos 7 escribiendo y podemos, o sea, como me decía hoy un amigo que me escribió ahí después de leer mi artículo, pucha, no te rabies tanto. Y digo, sí, o sea, hay momentos para rabiar, momentos para reír, momentos para caminar, momentos para cocinar, para hacer pan, en fin. Mm. Alejandra Ruiz León.
¿Todavía dormida? No, ya. Alejandra nos dice que ha dormido 20 horas después de un vuelo interminable de Lima a Atlanta. Mi sueño. No, yo voy a escribir, obviamente también sobre lo de Repsol, pero Ajá. yo no entiendo absolutamente nada y me desespera, porque a mí me gusta saber. Entonces voy a escribir eso como cuán desesperante es no saber, ¿no? Ajá. Porque yo escribí un par de cosas y al toque me corrigieron, no, Ale, esto no es no sé qué, esto no es no sé cuánto. Y yo, ya, pero entonces, ¿quién nos informa, no? Entonces, en este derrame hay muchas, o sea, muchas áreas Aristas. que influyen, ¿no? O sea, algunos ingenieros petroleros, otros ambientalistas, biólogos, etcétera. Y ahí vemos lo difícil que es no saber, ¿no? Y también un punto de no saber los números, porque usualmente gente que no es como Hugo Ñopo siempre dice que los números no interesan, que qué aburridos, ¿no? Y ahora vemos la importancia, ¿no? Porque el sábado era creo que medio galón, luego eran 7 y ahora son 6.000, ¿no? Entonces los números, así no sepamos, de alguna forma nos dicen algo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es sobre ese tema, de que en verdad todos, sí, estamos indignados, pero en verdad no sabemos. Y ese no saber me parece que es parte de la estrategia de Repsol, ¿no? O sea, nos cogen de huevones, pues, porque en verdad no sabemos, ¿no? O sea, ninguno de nosotros sabe cómo se descarga el petróleo, ni ninguno de nosotros puede decir si fue una negligencia o si el oleaje anómalo era tan anómalo que provocó esto, ¿no? Entonces, en ese desconocimiento es que nuestra rabia obviamente puede llevar a errores, ¿no? Podemos llevar a renegar por algo que no es cierto, que no lo sabemos, pero que también es una estrategia de la empresa, ¿no? Porque no han dedicado ni medio esfuerzo en explicar absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso es un poco como yo me siento como que no entiendo nada y menos para explicar absolutamente nada, porque no sé, ¿no? Y siento que no hay nadie que nos informe, o sea, con detalle, me parece. Sí. Eso. Supongo que así es el coronavirus, pero como yo estaba del otro lado, se me echa un poco más fácil. Pero ahora entiendo. El costo de no saber. Y mira, desde un punto de vista de comunicación, o sea, a Repsol le habría convenido dar la cara, decir, me hago responsable y te explico. O sea, si de verdad, porque claro, como decía, no sé quién de ustedes lo dijo hace un ratito, hacerse el muertito ha sido la estrategia que aparentemente ha funcionado, pero esta vez es tan evidente el desastre que ya no más, ¿no? Y yo creo que influye también en que nosotros, en este caso, sí sabemos dónde es el desastre, ¿no? Obviamente, al ser más en Lima, nos impacta más, que puede ser en una zona de la Amazonía, pero ahí también influye cuánto conocemos el área, ¿no? En este caso es un área que sí conocemos, que podemos poner en el mapa, y en otros casos son áreas que no conocemos. Entonces, nuestro propio desconocimiento, o en este caso conocimiento de la zona, nos ayuda a verlo más cercano, ¿no? Hoy día puse en un artículo que decían que el tamaño de la mancha y es el tamaño del lince, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque obviamente yo soy embajadora no oficial del lince, pero me ayuda porque siempre usan la referencia del Estadio Nacional y la gente dice, son 60 estadios nacionales. Uno no puede hacerse cálculo de eso, sinceramente. O sea, yo me puedo hacer cálculo de 2 estadios nacionales, pero 60 o 57 no. En cambio, lince, que creo que son solo 14 kilómetros de largo, más o menos te haces una idea, ¿no? Imagínate Claro. una mancha de petróleo desde, yo qué sé, desde el Parque Castilla hasta la Arequipa, es un montón, ¿no? Es un montón, y toda la gente que vive ahí, etcétera, ¿no? Claro. Eso. Buenísimo. Bueno, ya le dimos vuelta a la semana. Alberto de Belaunde no pudo acompañarnos por un tema familiar y Sharon González sigue todavía en su retiro, pero sigue escribiendo, obviamente. Voy a escribir sobre Sharon González, porque creo. no sé dónde está. Digo retiro porque no sé dónde está, en realidad. ¿Dónde está Sharon González? Ahí mame Por favor. Eso. Así va a salir un viernes, justo después de que salió el artículo de Sharon. ¿Desde dónde escribió Sharon? Desde una plataforma petrolera. Carmen Sandiego. Bueno, esta reunión más que de coordinación ha sido de catarsis, de reflexión, de sacar, yo creo que igual ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias por vernos, porque si nos has visto significa que has contribuido como suscriptor a que la caigua se siga licuando. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Cariños, chao.